¿Quién fue Ramón Castilla y Marquesado? Lo conoceremos el día de hoy. Nació en el poblado de San Lorenzo de Tarapacá el 31 de agosto de 1797, durante el Virreinato del Perú. Fue hijo del porteño Pedro de Castilla y Manzano y de Juana Marquesado y Romero. Su abuelo paterno, el español Pedro Pablo Castilla, fue empleado de Hacienda durante el Virreinato, mientras que su abuelo materno, el genovés Giovanni Battista Marchese, quien castellanizó su nombre a Juan Bautista Marquesado, fue el coronel del ejército realista de España. Ramón, durante su niñez, ayudó como leñador a su padre e hizo viajes al desierto para recoger ramas secas y algarrobo. Confiado a la custodia de su hermano Leandro, pasó a Lima en 1810 y luego a la ciudad chilena de Concepción. Comenzó su carrera militar muy joven en el ejército realista, que fue derrotado en la batalla de Chacabuco, llevado prisionero a Buenos Aires. Obtuvo permiso para salir del país y pasó a Brasil, desde donde se encaminó de regresar al Perú. Reincorporado en el ejército español, al año siguiente de la proclamación de la independencia del Perú, se plegó al ejército patriota. Contribuyó en la formación del cuerpo de caballería de la Legión Peruana, que luego se llamó los Húsares de Junín, y se destacó en la batalla de Ayacucho en 1824. Siguió luego de una ascendente carrera militar y política, participando en las guerras y revoluciones de la naciente República Peruana y ocupando los más altos puestos públicos en los gobiernos de Agustín Gamarra y Luis José de Orbegoso. En 1836, poco antes del establecimiento de la Confederación Perú-Boliviana, pasó a Chile, desde donde volvió con las expediciones restauradores que pusieron fin al dicho proyecto político. Sirvió como ministro de guerra del segundo gobierno de Gamarra, a quien acompañó en la campaña a Bolivia, hasta su fin en la batalla de Ingavi en 1841. Ramón Castilla fue tomado prisionero en Bolivia y fue liberado al firmarse la paz en 1842. Regresando al Perú, estaba un poco molesto por la anarquía militar. Entonces, Ramón Castilla decide restablecer el imperio de la Constitución por el gobierno de facto de Manuel Ignacio del Banco. En esa batalla él triunfa, y esta batalla vendría a ser llamada Carmen Alto en 1844. Tras el gobierno de Manuel Menéndez, Ramón Castilla asume la presidencia constitucional desde el año de 1845 hasta 1851, 6 años en total, en los cuales organizó al país y realizó muchas obras en todos los campos. Esta política no fue seguida por el sucesor Echenique, que este sucesor Echenique realiza la consolidación de la deuda interna, lo cual vuelve a molestar a Ramón Castilla, y él tiene que realizar la Revolución Liberal en 1854, en la cual consistía en la abolición del tributo indígena, estando en Ayacucho el 5 de julio de 1854, y la libertad de los esclavos negros, estando en Huancayo el 5 de diciembre del mismo año. Triunfó finalmente en la batalla de La Palma
el 5 de enero de 1855. Asumió entonces como presidente provisorio, apoyado por los liberales. Convocó a un Congreso Constituyente que proclamó la Constitución Liberal en 1856, lo que ocasionó la Revolución Conservadora de Vivanco, que derivó en la sangrienta Guerra Civil de 1856 a 1858. Al finalizar este conflicto, Ramón Castilla se apartó de los liberales y convocó a un congreso que lo ratificó como presidente constitucional el 24 de octubre de 1858, para un periodo de 4 años. Dicho congreso fue relevado de sus funciones, instalándose otro en 1860, de carácter constituyente, que ese mismo año discutió y promulgó una nueva constitución de carácter moderado, que vendría a ser la carta política de mayor vigencia en la historia del Perú, ya que rigió hasta 1920. Al igual que en su primer gobierno, en este segundo Castilla hizo una buena labor, modernizando al país y estableciendo la supremacía del Perú en el continente, defendiendo su integridad territorial durante el conflicto con el Ecuador de 1859 a 1860. Fue también la época del boom del guano, que se convirtió en la principal fuente de recursos del Estado. Tras terminar su gobierno, ejerció interinamente el poder por unos días. En abril de 1863 fue elegido senador por Tarapacá y presidente del Senado en 1864, y ante el conflicto con España criticó el Tratado Vivanco-Pareja, por lo que fue desterrado en 1865 a Gibraltar por el gobierno de Juan Antonio Pezet. Vuelto a Lima en 1866, se radicó en Tarapacá, donde encabezó una revolución contra el presidente Mariano Ignacio Prado en defensa de la Constitución de 1860, pero falleció en el Valle de Tilibiche en 1867 a los 69 años de edad. Primer gobierno constitucional de Ramón Castilla. Castilla juramentó el cargo de presidencia constitucional por el mandato de 6 años. Comenzó el 20 de abril de 1845. Gobernó hasta 1851, siendo el primer presidente que cumple su mandato. Para el Perú significó la estabilidad institucional, el ordenamiento de la economía nacional, prestigio económico, seguridad interior, posición internacional, progreso intelectual y material, y la iniciación del desarrollo de la Amazonía. Este gobierno de Ramón Castilla se inició en la etapa que el historiador Basadre ha denominado apogeo republicano, que culminó con el combate del 2 de mayo de 1866 en el Callao. Ramón Castilla realizó algunas obras que le diré a continuación, como por ejemplo, se construyó el primer ferrocarril del Perú y a la vez es el primero de Sudamérica. Se reorganizó el servicio de correos. Se implantó el primer telar mecánico. Se instaló el servicio de agua potable. Se construyó el Mercado Central de Lima. Presidencia provisoria de Ramón Castilla. Comenzó desde el año 1855 y terminó en el año 1858. Una importante medida fue el decreto del 25 de marzo de 1855. Se anunciaba la libertad de comunicación del pensamiento por medio de la imprenta.
Así también se sumaban los decretos de la abolición de la esclavitud y la contribución de impuestos. Ramón Castilla convocó elecciones para elegir la presidencia constitucional, ya que él solamente era el presidente provisional. Él se inscribió como candidato y los liberales lanzaron al general José Miguel Medina y Castilla triunfó. En la segunda presidencia constitucional de Castilla comenzó desde 1858 y duró hasta 1862. Él realizó muchas obras, entre las que más destacaron fue: construyó penitenciaria central de Lima, se inauguró el ferrocarril de Lima a Chorrillos, se inauguró monumentos de Simón Bolívar y de Cristóbal Colón, se estableció el servicio telegráfico de Lima y se elaboró el mapa general del Perú. Redentor del indio, libertador del negro, fundador de la libertad de prensa, demoledor del cadalso político. Así evocó el diario El Comercio la memoria de Castilla. No hemos venido a correr. Esa es la frase de Castilla. Sirvió como aliento salvador de los restauradores en la batalla de Yungay, quienes de perdedores pasaron a ser vencedores frente al ejército confederado de Santa Cruz. Desde entonces hasta su muerte, Castilla fue el personaje central de la política peruana. No eludió las grandes responsabilidades del gobierno, tampoco los desafíos del caudilismo, del que fue su máximo representante entre los peruanos del siglo XIX. Gracias.